con todas, qué gusto verlas otra vez aquí. Y bueno, continuando con el programa previo para ir a la playa y disfrutar un momento del sol, del aire también del mar, vamos a continuar con nuestras charlas de salud. Ya, el día de hoy vamos a ir viendo cómo los factores del estilo de vida y ciertos principios de salud que hemos venido viendo van a estar afectando con una enfermedad que es bastante, ahora podríamos decir, común y catalogada también como crónica. O sea, la ciencia la cataloga como una enfermedad incurable. Y de hecho, bueno, algunas pacientes pues comentaron que unas ya padecen de esto, otras aparentemente pues, se les está subiendo, ¿no? El tema de la glucosa. Entonces vamos a tratar el día de hoy acerca de lo que es la diabetes mellitus, ¿ya? Ajá, vamos a tratar un tema dulce el día de hoy, la diabetes mellitus, ¿ya? Y antes de... El nombre, el nombre completo, por decirlo así, es la diabetes mellitus, pero comúnmente se le dice diabetes nomás, ¿ya? Y previo para empezar, les voy a pedir que me acompañen en oración. Los que puedan se pueden quedar allí, no hay problema, ¿ya? Padre nuestro que mora sobre las alturas de los cielos, le damos gracias, oh Señor, en este día por todos sus cuidados. Gracias por otorgarnos la vida hasta este momento y porque usted, oh Señor, quiere que nos instruyamos, que conozcamos cómo funciona nuestro cuerpo. Y gracias por darnos estos agentes de salud para poder mantener la salud y poder restaurarla. Sea usted con nosotros, instruyéndonos, enseñándonos. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la diabetes mellitus. ¿Qué han escuchado ustedes acerca de la diabetes? ¿O qué les han dicho sus médicos acerca de esta enfermedad? Es una enfermedad crónica, pero que se puede controlar con alimentación y ejercicio. Que es una enfermedad crónica. Como veníamos hablando en el inicio, una enfermedad crónica es catalogada como algo incurable, sino que va a ir progresando o se va a ir manteniendo por el resto de la vida, pero esa persona no va a poder salir de esa condición. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo ciertos factores sí van a influir en esta condición, en esta patología. Pero para empezar, vamos a solo recordar brevemente qué es lo que sucedía dentro de nuestro cuerpo. 2 días seguidos hablamos acerca de que nosotros estamos formados por trillones de células, trillones y trillones de células. Entonces vamos a decir que esta es nuestra célula, el centro es el núcleo y dentro del núcleo hay una mitocondria. Cuando nosotros comemos carbohidratos, hay un proceso en nuestro cuerpo que se llama glucólisis, que quiere decir que es el desdoblamiento de los carbohidratos en glucosa. Entonces, después de este proceso fermentativo, viene y se desdobla en glucosa. Ahora, para que esta glucosa pueda entrar en mi célula, yo aquí alrededor de la célula tengo lo que se llaman receptores de insulina. ¿Por qué también tenemos que hablar acerca de la insulina? Porque para que esta glucosa pueda entrar a la célula y pueda dirigirse finalmente al núcleo y pueda dirigirse a la mitocondria para ser usada, tiene que estar la insulina presente para que sea como una llave que abra la puerta y pueda entrar la glucosa. Pero también algo interesante aquí es que estos receptores de insulina pueden hacerse resistentes. Es como que le hubiesen cambiado la chapa, por decir así, a la puerta, entonces la llave, que es la insulina, no puede entrar. La pregunta sería, ¿qué hace que estos receptores se vuelvan resistentes y ocurra esta condición? De hecho, hay personas que antes de detectarlas o antes de decirle usted es diabético, hay personas que le dicen usted está teniendo resistencia a la insulina. Y muchas veces un paciente con resistencia a la insulina no es diabético, sino que va a ir progresando. ¿Por qué? Porque como la persona es resistente a la insulina, la glucosa no puede entrar, y como nuestro cerebro detecta que hay glucosa alta, va a dar orden a un órgano de nuestro cuerpo, que es el páncreas. El páncreas está dividido por diferentes tipos de células y tiene 2 funciones. Tiene una función endocrina y una función exócrina. Ahora, dentro de estas funciones, tiene también lo que es la producción de los jugos digestivos, que es nuestra función exócrina. Recuerdan que habíamos hablado los días pasados acerca de que el páncreas secretaba unos jugos para poder mezclarse con el tema de la digestión. ¿Recuerdan las enzimas que habíamos hablado? Lipasa, amilasa, la tripsina.
Esto de aquí pertenece a la función exócrina, que va a salir del páncreas, y vamos a poner por aquí, va a ser depositadas en el duodeno, en una parte del sistema digestivo, del intestino delgado. Pero ahora, la función endocrina del páncreas, que es la que se ve afectada dentro del proceso de la diabetes, sucede que tenemos células especializadas que nos van a producir insulina, nos va a producir glucagón, nos va a producir otra llamada somatostatina y una que se llama polipéptido pancreático. Ahora, ¿qué sucede? Cuando entonces empezamos a tener niveles altos de glucosa, porque la célula no puede asimilar, porque la glucosa no puede pasar esa puerta, entonces el cerebro lo detecta porque empieza a subirse esos niveles en sangre. Por eso es que la palabra es hiperglicemia. Todo lo que termine emia en lo que es terminología médica viene de la palabra sangre. E hiper quiere decir alto. Ahora, alto, glucosa, sangre. Es la concentración alta de glucosa en sangre. Entonces el cerebro detecta que hay una alta concentración de glucosa en mi sangre y manda un estímulo al páncreas para que empiece a producir insulina. Empieza a producir insulina para que la glucosa pueda entrar. El páncreas empieza a producir bastante insulina, produce bastante insulina, pero si hay una resistencia aquí, que ni siquiera va a poder entrar esa llave, el páncreas se va a ver sobreesforzado. Y a la larga, como hay esa resistencia, esta función del páncreas se va a ver deteriorada. O al punto de que el páncreas se sobrecarga tanto que decide ya no funcionar más, porque se vio sobreestimulado. Hablando un poquito acerca de estas funciones que tienen estas hormonas, en la función endocrina del páncreas, la insulina lo que va a hacer es decaer los niveles de glucosa. Va a hacer que se absorba, que pase a la célula. ¿Qué hace en cambio el glucagón? Cuando el cerebro detecta que hay niveles muy bajos de glucosa en nuestro cuerpo, en cambio da órdenes para que se produzca el glucagón, para hacer subir en cambio los niveles de glucosa en la sangre. Y la somatostatina lo que hace es regula la producción de insulina o glucagón. Y el último, que es el polipéptido pancreático, lo que va a hacer es regular, en cambio, la producción de lo que veíamos los días pasados, de amilasa, lipasa, tripsina, que eso se va a mezclar con el jugo pancreático. Ok, entonces nuestra pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que hace que nuestros receptores de insulina se vuelvan resistentes? De 10 personas diabéticas, una va a padecer de lo que se llama diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, han escuchado que también hay personas que dicen yo soy insulino dependiente. O personas que dicen yo sufro, o la enfermedad de diabetes tipo 1 insulino dependiente, también se la conoce como la diabetes del adulto, porque esta usualmente aparece a partir de los 40 en adelante. Y el otro tipo de diabetes que hay es la diabetes tipo 2, que es la más común, que es en cambio la no insulino dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no va a estarse inyectando. Tal vez ustedes conocen a alguien que dice, yo soy diabético y todos los días tengo que estarme colocando inyecciones alrededor del ombligo. Entonces, esta persona se está colocando insulina. Esto se está colocando. ¿Para qué? Para bajar los niveles de glucosa en sangre, para hacer que esta insulina me haga entrar la glucosa a la sangre y no se me suban estos niveles en sangre. Este tipo de diabetes, la diabetes tipo 2, es conocida como la diabetes juvenil, porque en años pasados, o cuando se empezó a estudiar el caso de la diabetes, aparecía mayormente en personas la diabetes tipo 2 aparecía mayormente en personas mayores de 40 años. La diabetes tipo 1 es conocida como la juvenil, que aparece en personas menores de los 30. Pero conforme han pasado los años y se han venido dando también estudios acerca del estilo de vida, se ha visto que esto de aquí ya ha fluctuado. Hay adultos, o sea, a partir de 40 años o más, que tienen diabetes tipo 1. O hay adolescentes que están padeciendo diabetes tipo 2. Y esto fue lo que llamó bastante la atención a la comunidad científica, porque decían, no, es que había sido catalogada que aquellos que se inyectaban insulina iban a ser solo los adultos. Perdón, iban a ser solo los niños, y los adultos iban a padecer diabetes tipo 2. Pero entonces la pregunta es, ¿qué está sucediendo con nuestro cuerpo o qué está sucediendo también en nuestro entorno para que esto suceda? Entonces vamos a ir, por decir, a la raíz. Si vimos que todo esto sucede a raíz de que nosotros empezamos a comer carbohidratos, que finalmente se desdoblan en glucosa, entonces vamos a ver qué está sucediendo con los carbohidratos que consumimos. Ahora, consumir carbohidratos
es una parte de nuestro plato del grupo nutricional para poder que nuestro cuerpo desdoble glucosa para poder para obtener energía. Pero entonces tenemos que ver también qué clase de carbohidratos estamos comiendo. ¿Han escuchado tal vez lo que se conoce como el índice glicémico? O cuando una persona padece de diabetes, le dicen, bueno, usted va a tener que consumir estos alimentos o va a tener que reducir estos alimentos porque tienen mayor carga glicémica o menor carga glicémica. Entonces, usualmente en una persona diabética, el índice glicémico tiene que ser de 55 para abajo. Todos los alimentos que sean menor de este índice, esa persona lo puede consumir. Y algo bastante peculiar es que vemos en los productos de la naturaleza, en los productos que da la tierra, que uno de los menores índices glicémicos que tiene son las leguminosas. De hecho, hay estudios en los que pacientes que les han detectado lo que se conoce como prediabetes entran en un régimen alimenticio donde les suprimen casi los carbohidratos, les aumentan las leguminosas como el frijol, la alberja, todo tipo de frijoles, garbanzos, todo este grupo alimenticio se los dan en mayor proporción, también les dan bastantes frutas, ensaladas, frutas de una carga glicémica menor, y resulta ser que esta persona al cabo de 3 meses vuelven a hacer estudios, vuelven a hacer exámenes, y resulta ser que esa resistencia que estaba teniendo un inicio de insulina, que no me permitía ni usar la insulina ni usar la glucosa, era disminuida, y sus niveles de glucosa en sangre fueron regulados. Por eso es que también cuando las personas empiezan a padecer de este tipo de enfermedad, las leguminosas es lo que nosotros le conocemos como los granos, lo que le decimos aquí. Todos los habas, garbanzos, alberjas, lentejas, frijoles, todo tipo de frijoles. Y los frutos secos como almendras, esas no grasas. Sí, también. Ajá. Almendras, sí. nueces, esas cosas. Bueno, esos serían ya frutos secos. Ajá. Pero sí se puede, una persona que sea resistente a la insulina. Yo te digo porque a mi hija le hicieron un examen especial porque se le estaba subiendo. Ella no es diabética, pero es resistente a la insulina. O sea, de hecho, hay veces o hay personas que le suelen llamar que la resistencia a la insulina está a pocos pasos de desarrollar diabetes, pero diabetes tipo 2, la que no es insulina dependiente. Y se ha hecho bastantes estudios con respecto a la diabetes tipo 2, que esta es la que se puede mejorar y se puede incluso revertir con un estilo de vida saludable. De hecho, cuando una persona empieza a cambiar sus hábitos, y hablando no tan solo en comida, sino en tomar suficiente agua, tomar suficiente sol, respirar, hacer ejercicio, lo que es la carga de insulina que tiene que inyectarse va a disminuir. Puede disminuir hasta en un 50%. Por decir, si una persona se tenía que colocar 25 unidades de insulina en el día, entonces después, al cabo de unos meses, esta persona puede que se tenga que colocar tan solo 12.5. E incluso hay personas que padecen de diabetes tipo 1, que son insulina dependientes, aquellos que se inyectan, y también toman medicación por vía oral. Entonces, cuando empiezan a adoptar ciertos cambios, todas estas condiciones empiezan a mejorar. Ahora, ¿qué sucede cuando comemos carbohidratos que son refinados? Cuando son carbohidratos refinados, estos mayormente han perdido la fibra. La fibra, ¿qué hace la fibra en nuestro cuerpo? Además de darnos una mejor digestión, hace que todos estos alimentos que contienen carbohidratos, que se van a desdoblar en azúcar, no me den un pico, así, y baje. Me da un pico de glucosa, entonces luego mi páncreas tiene que secretar más insulina para que eso disminuya y empieza a jugar. Entonces, una vez que baja demasiado mi nivel de glucosa, en cambio se activa otra reacción en el páncreas. Ahora tiene que producir glucagón para que de nuevo suba. Entonces, esto es lo que sucede cuando comemos carbohidratos refinados, porque le quitó la parte de la fibra. Porque la fibra lo que hace es, no me da picos de glucosa en sangre, sino que me da, en este caso, una variación así. A este nivel sería la glucosa, pero se mantiene casi constante. En cambio, cuando uno come alimentos que es quitada la fibra, me dan esos picos. Por eso es que les dicen a los pacientes diabéticos, tiene que tener una dieta baja en carbohidratos. Pero no tan solo tiene que ser baja en carbohidratos, sino que tiene que ser una dieta en la que la persona sí puede consumir cereales, pero que sean cereales refinados. Ahora, también hay el tema del gluten. Que no sean refinados. También hay el tema del gluten. ¿Por qué? Porque también el gluten puede hacernos resistentes a la insulina, pero también es en dependencia de qué tipo de trigo yo esté teniendo.
porque si es un trigo, que le suelen llamar híbrido, o es un trigo que está modificado, eso también nos hace tener mayores picos de glucosa en la sangre. Por eso es que también ahora pues, se recomienda a personas que no tengan tan solo diabetes, porque esta también es considerada una enfermedad metabólica. ¿Qué quiere decir enfermedad metabólica? Es una enfermedad que me va a afectar las demás partes de mi cuerpo. No es que solo sufro de diabetes y ya, sino que crea un estado de bastante inflamación en mi cuerpo. ¿Alguno de ustedes ha tratado con un paciente o una persona diabética? Constantemente las personas diabéticas y que no se estén cuidando, les duele el cuerpo en general. Puede ser que hoy amanecieron y me duele el hombro, me duele el brazo, me duelen las piernas y no necesariamente tengan artrosis, artritis o tengan osteoporosis. ¿Qué sucede? Como hay todo este problema dentro de mi cuerpo, el páncreas está produciendo mucha insulina, luego tiene que producir mucho glucagón para que no me baje tanto, entonces hay ese estado de estrés dentro del cuerpo, hay bastante inflamación y por eso es que los pacientes diabéticos constantemente se están quejando de dolores de todo tipo. O sea, puede ser que ni siquiera tengan enfermedades de los huesos, pero ellos empiezan a decir, me está doliendo esta articulación, pero es por el tema de la diabetes, es porque tienen subida la glucosa. También porque es importante concientizar a una persona que es diabética, porque si esa persona no se controla, si esa persona no toma conciencia de esa enfermedad, puede desarrollar complicaciones más serias. Una persona que no se controla y constantemente tiene niveles de glucosa alta en sangre puede desarrollar algo que se llama retinopatía diabética. ¿Qué es esto? Es la pérdida de la visión producto de mi glucosa alta, la glucosa alta en sangre. Puede desarrollar también algo que se llama como nefropatía diabética. Nefro viene de riñón, entonces quiere decir que los riñones se van a ser afectados. De hecho, de una persona diabética que no se controle puede hacerse hipertensa a largo plazo. También una persona que no se esté controlando en el tema de la diabetes, si ya es detectado de esta enfermedad, puede también verse afectado su cerebro. Hay puntos bastante controversiales. Lo que sí uno puede decir, bueno, puedo tener un umbral, vamos a ponerlo por acá, bueno, por aquí. Los niveles normales, gracias. Los niveles normales de glucosa en sangre van a variar en ayunas, porque es preferible hacerlo en ayunas, entre 60, de 60 a 100 en ayunas. Ya se empieza a considerar una prediabetes cuando el paciente ya me empieza a presentar de 110 hasta 125 en ayunas. A partir ya de 130 para arriba, ya está considerado que el paciente es diabético. La prediabetes, le llaman, es cuando ya mis niveles de glucosa empiezan a subir, pero no me llegan hasta 130. O sea, están más de 100, pero no me llegan a 130. Pero eso ya es un indicativo de que ya está sucediendo algo en nuestro cuerpo, de que ya el páncreas no me está funcionando de manera adecuada. Porque él tiene todos los síntomas que dice usted. Yo tengo pacientes en los clientes, ¿no? Le arreglo las uñas y ellos sienten mucha sensibilidad. Por ejemplo, cuando le arreglo los pies, todo les duele, ¿verdad? Les duele los dedos, les duele aquí, les duele allá. Entonces, por eso le pregunto, porque dice que, ay, señora Ramona, tenga cuidado porque tengo prediabetes, me dice. Bueno, también hay que tener cuidado es porque los diabéticos, como tienen glucosa, usualmente siempre manejan niveles más altos de lo habitual, eso les inhibe lo que es el proceso de cicatrización, o sea, es más lento en ellos. Entonces las plaquetas se ven afectadas. Cuando hay mucha glucosa en nuestra sangre, hay destrucción de plaquetas y las plaquetas son uno de los principales factores para la coagulación en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que una persona diabética cuida mucho de que cuidado se golpea, cuidado se cae, cuidado se le forma una escara si es una persona que pasa constantemente acostada porque su condición no le permite como para estar movilizándose ella sola o parándose. Entonces, los están cambiando constantemente de lado, de posición para evitar justamente que se ulceren. Entonces, esto se puede ir complicando si no hay las intervenciones necesarias, se puede ir avanzando. Lamentablemente se cuidan en no golpearse, que no se les suba la azúcar, supuestamente no comer cosas dulces, pero el resto todo. Oye, una pregunta, Melissa. ¿El funcionamiento del páncreas tiene algo que ver en la glándula tiroides? Todo se ve afectado porque aunque el páncreas, hay unas personas que lo... Hablar de una persona diabética. ¿Puede que el páncreas, cuando no funciona bien, también pueda desarrollar problemas de tiroides? O sea, sí, también. ¿Por qué? Porque hay personas que consideran el páncreas dentro del sistema digestivo,
pero también el páncreas desarrolla o formula, vamos a decirlo así, hormonas, pero también es considerado dentro del sistema endocrino. Entonces, si el páncreas, que también me produce hormonas como la insulina, se ve alterado, se ve afectado, también puede la tiroides verse afectada. O viceversa. También. O sea, también la tiroides. La tiroides puede afectar al páncreas por el control del metabolismo. Por el control del metabolismo. Es que una vez alguien me hizo una comparación, ¿no? Mi papá era diabético y él murió muy joven. Mi padre murió a los 49 años. ¿Ya? Sí, porque él desde joven había sido, pero acuérdense que antes no habíamos controles como hay ahora. Entonces él era gordito y cuando ya descubrió la diabetes ya estaba muy avanzado. Cuando ya le hicieron exámenes. Mi hermana, que es menor a mí, ella desarrolló una diabetes muy fea, porque mira que ella falleció sin saber que se le había dañado el riñón, y ella simplemente comenzó después con vómito y tenía ¿cómo se llama? Pancreatitis. Pancreatitis no, sino la tiroides. Lo que eleva la orina, tenía el ácido. Tenía la enzima. ¿Tenía insuficiencia renal? Nunca. Pero cuando, mira, ella cae un jueves con dolor, algo increíble. Ella ya era diabética y tomaba pastillas para la diabetes. Cayó con vómito, todo eso. Hicieron el examen de orina y el doctor le dijo que lo tenía muy elevado. Y lo que nos dijo fue, si esto no le baja la infección, hay que ir a un nefrólogo. Y todos nos quedamos asustados, pues, ¿no? ¿Qué pasa? Le internamos el jueves porque yo digo, hermana, estás vomitando mucho y él no quería. No, hoy se me va a pasar. Vamos, la llevó a los 6. Cuando entra a los 6, se le baja el azúcar. Se le baja, pero ella hablaba y todo, y dice la doctora, vaya, cómprele rápido una Coca-Cola y désela. Entonces le dimos como para que se le dé. Le hacen el examen al riñón y me llama la doctora y me dice, mira, 6 de la tarde le ingresamos a las 8 de la noche. Me dice la doctora, me dice, mire este examen, me dice, mire le hicieron un TAC del riñón. Está un riñón totalmente destruido. Dice, la señora se realiza. Digo, nunca. Ella nunca ha sufrido los riñones. Pero este riñón está totalmente dañado. ¿Y qué le hizo? Hizo que se llenara de orina su sangre. Se le hizo una cistitis. ¿Cómo se llama? Cistitis es la infección en el útero. No, en la vejiga, perdón. Que se ha sido toda. Le dio tuvo una cetoacidosis diabética. Eso le digo. Entonces, mira, 8 de la noche, ya mi hermana comenzó a delirar. Había que entrar y hasta riéndose y durmiendo con nosotros, le llevamos a la sierra y decía, manéjenme bien porque me van a chocar. Y cuando me dice el doctor, ella ha entrado en un proceso de eso. Algo raro, nunca se había realizado, tenía totalmente destruido el riñón de él. Entra en ese estado y dice el doctor, no, tenemos que intubarla. Mira el proceso rapidísimo, de 6 de la tarde, mi hermana a las 11 de la noche está intubada. Eso fue jueves, el viernes estuvo intubada, el día sábado a las 5 de la mañana fallece. Fue algo brutal. Entonces el doctor, que conversaba con nosotros, que era un amigo, me decía, y tú tienes problemas de tiroides, que también es problema de páncreas. Entonces me quedé siempre con esa duda, ¿no? Decía, bueno, tu papá te dejó, a una le dejó la herencia del azúcar, a ti te dejó la herencia de la tiroides. Entonces me quedé con esa duda. Entonces digo, bueno, ¿será que ella desarrolló? Y no se dio cuenta la señora cuando ella estaba desarrollando problemas de riñón. Es que nunca, hermana, ella se hace exámenes y nunca le salía la creatinina, que es generalmente lo real, ¿no? Ácido uricúrico y creatinina. Que se hizo examen, le salió elevadísimo. Y cuando me dieron un nefrólogo, yo me asusté, pero ella también se asustó, sin haber tenido dolor. Ahora, no sé, como dicen que los diabéticos pierden la sensibilidad al dolor, pero fue algo así rápido. Y de ahí también, por ejemplo, cuando comentaba acerca de que le dieron, por ejemplo, Coca-Cola para que se le suba, se repone lo que es la glucosa, es algo que sí, de hecho hasta en los hospitales, no sé si decir hasta lamentablemente, sí es algo que se hace. Cuando a un paciente diabético se le baja demasiado la glucosa, le dan lo que se llama glucosa de rápida absorción. ¿Por qué? Porque el cuerpo demora más tiempo en descomponer un carbohidrato, en especial si es un carbohidrato integral o un cereal integral, hasta que finalmente se haga glucosa. Entonces le dan algo que sea dulce, aunque sea una cucharada de miel. Pero ¿qué sucede con el cuerpo? Es que hay picos muy altos y eso va destruyendo la función del páncreas.
Y cuando constantemente tenemos esas variaciones muy altas, o sea, de que se me sube mucho la glucosa, tengo que producir, mi páncreas tiene que producir más insulina para bajarla, baja demasiado, usualmente después de que alguien le da la glucosa de rápida absorción, después de un tiempo puede sentir mareos o puede sentir incluso náuseas. Se le baja demasiado porque hubo una excesiva producción de insulina, en cambio ahora tengo que producir glucagón. Entonces constantemente el cerebro está diciéndole al páncreas, haz esto, haz lo otro, haz esto, haz lo otro. Entonces eso lo va a sobrecargar y también va a afectar mi función renal. Por eso es que sí, a los diabéticos se les tiene que controlar mucho el tema de la función renal para ver pues cómo van. De verdad que para mí eso fue increíble que ella se hacía esa, cuidaba mucho y se hacían los exámenes. Para que la doctora ella se miraba y decía, ¿cómo es posible que un riñón está destruido? No, no es muy grande de la paleta. Y de allí, hablando un poquito de lo que son los síntomas de la diabetes, ¿alguien conoce algún síntoma o que le haya dicho algún familiar o un conocido qué es lo que sentía o tenía antes de que le detectaran esta enfermedad? Mucha sed, orina, decaimiento. Sí, de hecho, en lo que es la diabetes, hay algo que se la conoce como la tríada de la diabetes. También en la diabetes hay la tríada en cambio del tratamiento, pero la tríada de los síntomas es lo que es poliuria, que es la excesiva ganas de orinar o la excesiva producción de orina, y esto de hecho es un mecanismo de defensa del cuerpo. Como detecta niveles elevados de glucosa en sangre, entonces empieza a detectar también lo que sucede es que se sube mucho también el sodio, porque no hay un desbalance de minerales dentro del cuerpo. Entonces, como un mecanismo de defensa, el cuerpo empieza a producir más orina, empieza a filtrar más rápido la sangre para que haya una mayor producción de orina y para ver si de esa forma, por decirlo así, se empieza a liberar de la glucosa que está en el torrente sanguíneo. Entonces, el paciente diabético que no está controlado va a ir a cada rato al baño, va a tener esa sensación de orinar. El paciente también va a tener lo que se conoce como la excesiva ingesta de agua, va a tener bastante sed, producto de, como tiene también, cuando se me eleva la glucosa en sangre, también se me va a subir el sodio en la sangre, entonces cuando nosotros consumimos algo de sal nos da sed, nos da ganas de tomar agua, el sodio produce eso dentro de nuestro cuerpo. Entonces el paciente va a estar constantemente también queriendo tomar agua. Y también la persona va a tener bastantes ganas de comer. ¿Por qué? Porque como el cuerpo procesa la glucosa, pero la glucosa no puede entrar a la célula, entonces vamos a decir de esa manera, la célula no puede ser alimentada, no hay suficiente energía con ella, entonces el cuerpo, y como hay niveles altos de insulina, se está subiendo también la insulina para a ver si de esa manera entra la glucosa a la célula, entonces el cuerpo empieza a tener hambre, porque vamos a decirlo de esta manera, la célula no está siendo alimentada, entonces le va a estar queriendo comer a cada momento. Cuando la glucosa está descontrolada, vamos a decirlo así, o cuando está elevada por encima de los valores habituales, y cuando el paciente no está llevando un tratamiento adecuado, e incluso cuando el paciente orina, la orina es dulce, al punto de que si una persona diabética, orina, por decir, en el césped, y tiene los niveles bien altos, eso se va a llenar de hormigas. En cambio, vamos a decir, hay el lado opuesto. Eso es cuando se eleva lo que es la glucosa. Pero también algo muy importante en el paciente diabético es que hay que controlar la hipoglicemia. Es cuando en cambio se les baja demasiado la glucosa. Hay personas, eso usualmente sucede con los diabéticos tipo 1, son los que mayormente tienden a padecer la hipoglicemia. Porque en el diabético tipo 1, el páncreas, en este caso, todas las células que son especializadas para la producción de estas hormonas se ven destruidas, casi que en su totalidad. Entonces el páncreas no produce suficiente insulina y el paciente va a tener que estarse inyectando, porque el páncreas, ese lote de células fueron destruidas. En cambio, en la diabetes tipo 2, o hay una resistencia alrededor de la célula, o las células especializadas están parcialmente destruidas. Entonces, en el diabético tipo 1, que es el que mayor tiende a presentar lo que es la hipoglicemia, que en cambio es la baja de glucosa en sangre, este paciente puede sufrir mareos, sudoración excesiva, se pone pálido, tiene confusión. Y en el paciente que se le suele bajar la glucosa, hay personas que presentan también cambios de humor, ataques de rabia, ataques de ira. Y todo esto es producto, ¿por qué? Porque mi cerebro no está teniendo también la suficiente energía para poder funcionar de manera adecuada, o porque la glucosa me está interfiriendo con todas esas conexiones, con todas las conexiones que tienen que haber entre las células.
Por eso es que yo sí he escuchado de pacientes que a veces suelen incluso hasta culpar a la diabetes que presentan por decir, bueno, es que yo tengo ataques de rabia porque a mí se me baja mucho la glucosa. Pero no es un justificativo. También las personas con hipoglicemia tienen mucho apetito, quieren estar comiendo a cada momento. Pero lamentablemente, cuando la persona con diabetes, en general a todos nos va a afectar estar comiendo a cada momento, pero la persona que tiene diabetes, si come de manera muy frecuente, vamos a decir, come 5 porciones en el día, vemos qué es lo que sucede. Yo consumo alimentos, ya sean cereales, sean carbohidratos, sean incluso las leguminosas, empiezan a desdoblarse en glucosa en mi cuerpo y mi páncreas tiene que trabajar. Sí o no, mi páncreas tiene que trabajar para poder asimilar esto, para poder descomponer la comida. Entonces, si esta persona tiene afectado el páncreas y lo está haciendo trabajar a cada momento, no le va a dar su tiempo o su periodo de descanso y va a estar constantemente viéndose afectado. No. Una pregunta. Por ejemplo, una persona que tiene prediabetes o diabetes, tiene problemas con el páncreas. ¿Páncreas? Sí. Sí, páncreas. Vesícula. Tú tienes vesícula. Es otra cosa. Ya, entonces, el páncreas, eso se pega. Le suelen extirpar, pero necesitan hacer un trasplante también. Pero no, o sea, para que lo lleguen a hacer es porque está demasiado destruido. ¿Y el otro, cómo se llama? ¿Cómo se llama? La vesícula. La vesícula. Si se la quitan. O sea, una persona le pueden extirpar la vesícula, sí va a tener repercusiones en el cuerpo, pero las personas viven después de eso. Pero lo que sí, la persona tiene que tener mucho cuidado con su alimentación. Es terrible que no se toma conciencia de eso, ¿no? A menos que le hagan un trasplante. O sea, se lo pueden extirpar, pero necesita un trasplante. El otro es, yo quiero la diferencia entre el páncreas y la vesícula. Si le saca la vesícula y tiene principio de diabetes, si le afecta o no le afecta. O sea, todo se va a ver afectado, pero cuando hablamos de diabetes, el principal órgano involucrado es el páncreas. Cuando hablamos del tema de la diabetes. Ahora, a una persona le pueden extirpar el páncreas, pero necesita tener un donante. En lo que es vesícula, una persona puede seguir viviendo. O sea, de hecho, yo he tenido, conozco de casos de personas que jóvenes le han extirpado la vesícula. Lamentablemente, por un mal estilo de vida se lo han terminado extirpando, pero a raíz de eso, sí, anteriormente nunca se cuidó, ahora tiene que ser bastante estricto. Y ahora ya no es normal esa persona, porque yo sí he tratado personas que se han operado la vesícula y todo les hace daño. Todo. A mí casi no me hace daño, pero yo como bastante controlada. O sea, a veces me excedo un día, una mañana, qué sé yo, una tarde, ¿no? Y al siguiente día ya. Tengo que tener más actividad, que sí, porque la vesícula es importante. Y a veces dicen que la extirpan porque sí, no es necesario. La vesícula la suelen extirpar mayormente es cuando les hacen imágenes y está llena de cálculos, o sea, llena de lo que nosotros le decimos piedras. Y son bastante grandes. De hecho, a veces cuando las extirpan y retiran, por decir, la bolsita, la abren, hay como coger o sea, no son de esa forma, pero es como agarrar un puñado de canicas que esté dentro de la vesícula. Sí. Sí, por ejemplo, a mí me operaron porque yo tenía el temor, a mí no me dolía ni nada, sino que me iban a me operaron porque yo decidí que me operé porque dijo que no tenía dolor ni nada por el riesgo que le decía la válvula. Por ejemplo, de pronto me daba un dolor, un cólico a mí, y entonces era lograr con la válvula que está allí en el abdomen. Entonces mejor yo dije ya, se saque, ¿verdad? Y tendré que llevar una vida un poco más prudente, pero bueno. O sea, se llega a ese punto, pero puede ser evitado también. A lo mejor que sí, pero yo no quería el riesgo de que de pronto me vaya a dar un cólico y como tengo la válvula, yo no puedo tener ninguna infección. ¿Cómo se llama la vacuna? Hay una nueva derivación lumboperitoneal, se llama. O sea, es para filtrar o retirar el líquido cefalorraquídeo y va para el peritoneo. Un día de un estornudo, yo empecé a golpear como si tuviera alergia. Y cuando me hicieron el examen, era el líquido cefalorraquídeo que se pidió. De un estornudo fuerte.
Nada. Se rompió. Ajá, parece que se abrió algo allí y como todo estaba bien, dijo, doctor, y no se puede andar aquí, por si acaso se pusieron una válvula. Pero nunca tenía tampoco molestia por la válvula. No, gracias a Dios, porque yo como que no soy Claro, porque también siempre, claro, si no tuvieses ese cuidado, te hubieras engordado y eso puede afectar sí, esa sí, se válvula ahí. puede tapar. Claro, con exceso de grasa, que se Ahora, para ir conectando esto con lo que hemos estado viendo durante la semana, quería leerles un pasaje bíblico, está en Éxodo 15, versículo 26, y menciona la Biblia. Y dijo, si oyeres atentamente, 15, 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esto lo vamos a ir conectando con lo que hemos estado viendo acerca de agua, aire, luz, ejercicio, pero querías compartirles un poco, porque tal vez alguien podría decirme, bueno, el versículo dice, porque no te enviaré nada de lo que yo envié a los egipcios. Y nos podríamos preguntar, bueno, la gente de antes era más sana, los egipcios no sufrían de nada. ¿Qué tenían ellos? O sea, ¿de qué padecían? Y algo interesante es que esta pregunta se hacía, la ciencia médica se empezó a formular de qué padecían los egipcios, qué enfermedades sufrían. Y gracias que ellos desarrollaron una técnica conocida como la momificación, entonces pudieron preservar los cuerpos, los órganos. En un inicio esta técnica era solo viable para los faraones, porque era algo costosa. Y de hecho, cuando ellos enterraban a los faraones, incluso las pirámides es una prueba de aquello, porque ellos consideraban que había vida después de la muerte. O sea, ellos no consideraban que cuando una persona fallecía, realmente fallecía. Tanto así que incluso cuando una persona pudiente, un faraón, un príncipe moría, incluso sacrificaban hasta parte de sus esclavos para enterrarlos con ellos o también los enterraban vivos, porque decían, esta persona se va a reencarnar, esta persona no murió, entonces que se lleve a los esclavos también para que le puedan seguir sirviendo. Ponían incluso hasta sus animales también allí, ponían oro. O sea, hay historiadores que cuentan que sí, que hasta cuando incluso que si el faraón moría, también enterraban a la esposa ahí también. Ajá. Entonces empezaron a desarrollar esta técnica de la momificación. En un inicio podían solo los faraones, luego los príncipes, luego los sacerdotes y luego cualquier persona del pueblo que pudiera simplemente pagarla y costearla. Entonces, más o menos a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX empiezan a ver los descubrimientos arqueológicos y se dan cuenta que las momias están casi que intactas. Pero ya que la tecnología médica no era tan desarrollada en ese entonces, no pudieron hacer pruebas bastante profundas, bastante complejas. Pasan los años, las vuelven a estudiar y ahora sí ya hay tomógrafos, ya hay resonadores, ya hay mejores exámenes por imágenes para poder ver qué es lo que pasaba dentro de ellas. Y lo interesante es que ellos, al pasar por el resonador, detectaron lo que eran cálculos en las vesículas, detectaron también arterias tapadas, detectaron caries, y algo interesante es que, por ejemplo, nosotros estamos hablando de la época más o menos 1500 antes de Cristo, pero si comparamos también esa época por ejemplo, con tribus aborígenes de Sudamérica, también han encontrado sus huesos y no habían caries. ¿Cuál era la diferencia? De que estos aborígenes no consumían mayormente azúcares y consumían mayormente productos que daban la tierra y consumían bastantes leguminosas. A diferencia, en cambio, de los faraones, en la cultura de Egipto, sí consumían ya lo que era el azúcar. Entonces podemos ver todas estas enfermedades que padecían los egipcios y también como otro dato interesante, ustedes han escuchado a la reina Hatshepsut, ¿no? Bueno, históricamente la reina Hatshepsut es considerada la madrastra de Moisés. Y dentro de la historia, bueno, como en la historia de los faraones todos están bien enlistados, todos tienen allí su registro de qué año, Hatshepsut. Ajá. Ella era infértil, no podía tener hijos. Y ella quería y de hecho parte de sus creencias era que el río Nilo era como un agente que podía darles a ellos fertilidad. Entonces incluso iban al río Nilo y ellos se colocaban las mujeres hasta un poquito más arriba de la cintura
más arriba de las caderas, y ellos oraban, bueno, rezaban y pedían pues que sean fértiles, que sean fértiles. Hatshepsut no podía tener hijos. Y bueno, bíblicamente conocemos la historia, pues que en medio de los matorrales pues salió Moisés, ella lo adopta. Pero ¿qué sucede? Cuando uno busca las imágenes de Hatshepsut, las imágenes que están talladas en piedra en Egipto, uno la puede ver que la tienen tallada con barba y la tienen tallada gruesita, o sea, gordita y los brazos son gordos. Para que una mujer desarrolle barba, tiene que tener algún trastorno metabólico. Esta mujer debe tener resistencia a la insulina. ¿Por qué? Cuando yo tengo resistencia a la insulina en las mujeres y hombres, pero vamos a hablar ahorita en las mujeres, tomando el caso de Hatshepsut, me desequilibra todo ese orden hormonal y me eleva a mí la testosterona. Es una hormona que naturalmente tenemos todas las mujeres, pero en menor cantidad. Quienes tienen mayor testosterona son los hombres. Por eso ellos tienen la voz más grave, tienen mayor vellos. En cambio, las mujeres no tenemos tanto. Entonces, haciendo todos estos análisis y también viendo cómo a ella la esculpían, que era gordita, entonces se conecta el tema de la resistencia a la insulina y que mayormente las personas con resistencia a la insulina también les cuesta bajar de peso, tienden a ser gruesitas, porque su metabolismo está alterado. Entonces Hatshepsut, tallada en las piedras, se la ponen con barba y gruesita, o sea, se la ve, o sea, toda gruesita, incluso sus brazos. Entonces podemos ver cómo ya desde ese entonces se vienen presentando, manifestando estas enfermedades que tal vez hasta ese punto no tenían un nombre técnico, por decirlo así, pero que también la vamos viendo ahora. O sea, ¿cuántas personas no conocemos que son diabéticas, que tienen resistencia a la insulina, que tienen caries, que han padecido de problemas de arterias obstruidas o que han tenido problemas con los huesos? Entonces, cuando vemos esta promesa en Éxodo 15, 26, que dice que si oímos atentamente la voz de nuestro Dios, hacemos lo recto, caminamos por la senda que Él desea, caminamos o obedecemos su palabra también en temas de salud, porque el Señor dice, amados, yo deseo que tú tengas salud, así como tu alma prospera. Entonces, Él también se preocupa en ese aspecto por nosotros, porque sabe que si no estamos en nuestras condiciones óptimas, que si nosotros no tenemos todas nuestras facultades al 100%, también nuestra parte, vamos a decirlo así, nuestra parte espiritual o nuestra percepción también va a disminuir. Y como vimos en algún momento, nuestra mente, nuestro cerebro, es el único órgano por el cual yo me puedo comunicar con el Señor, porque es allí, entre las neuronas, donde hay ese proceso sináptico, donde hay comunicación, en el que yo puedo asimilar la información del exterior, la proceso en mi cerebro y puedo tomar una correcta información. Ahora, para retomar el tema o conectarlo nuevamente con la diabetes, ¿cuáles serían los puntos o cuáles serían las recomendaciones para un paciente diabético? Primero, que pueda modificar su alimentación, eliminar lo que son carbohidratos refinados, por ejemplo, harinas, pan, pasta, galletitas, todo lo que sea de una harina refinada. Si puede reducir la cantidad, bien, sería lo más recomendable. Si lo puede cambiar por alimentos que sean integrales, cereales también integrales, pero que esa cantidad que la va a reducir sea, vamos a decir así, repuesta por las leguminosas o por los granos. Al menos aquí Ecuador es un país bastante bendecido, tiene bastantes cantidad de granos. O sea, cuando hacemos algunos de ustedes ha preparado la fanesca, ¿qué granos nomás le colocan allí? De todo. Ajá. Sí. Entonces tiene que subir la ingesta de estos alimentos. ¿Por qué? Porque como vimos, las leguminosas me van a dar un pico así de insulina, a diferencia que los carbohidratos refinados me van a dar picos muy elevados, una subida y bajada. Entonces me va a estar haciendo producir al páncreas insulina, glucagón, y lo va a estresar más al punto que puede cesar de hacer sus funciones. El otro punto también interesante, que ayer también se trató acerca de esto, es del agua. Si no tenemos un correcto estado de hidratación, ni siquiera nuestra digestión va a ser la adecuada, porque yo necesito estar correctamente hidratado, partiendo desde la hidratación para llegar al tema del páncreas, porque cuando yo estoy correctamente hidratada, mi mucosa gástrica va a estar en la mejor condición, va a estar en su grosor necesario, voy a tener mejor producción de ácido clorhídrico. Entonces cuando yo empiezo a comer, ese ácido clorhídrico se activa y a su vez me va a activar una enzima llamada pepsina. Esta enzima me va a ayudar a descomponer los alimentos, pero va a ir al páncreas y le va a decir, es hora de producir jugos pancreáticos. Si no tengo la hidratación adecuada, tampoco mi páncreas va a trabajar de la mejor manera.
Y así como vimos en la función exócrina, eran todos los jugos pancreáticos, pero sigue siendo el páncreas, solo que es otro tipo de funciones y me va a secretar estas hormonas. Entonces, y también lo que es la mejor recomendación, colocar una pizca de sal, como ayer víamos la sal céltica, en caso que tal vez no se la pueda conseguir. Hay opciones de sal rosadas también aquí en el mercado, pero ¿qué sucede? Vamos a poner que estas son las células de mi intestino. De mi intestino viene el agua, está aquí, pero necesita atravesar esta membrana para llegar al capilar. Todo nuestro cuerpo está tapizado por el sistema circulatorio y por el sistema nervioso. Entonces, para que el agua que está aquí en mis intestinos, es como haciéndole un zoom a todas esas células, porque recordemos que estamos formados de células. Entonces, cuando el agua está en mis intestinos, la absorción de líquidos mayormente es en el intestino delgado. Entonces, para que el agua pueda pasar de mis células del intestino a mi torrente sanguíneo, tiene que haber un mineral que es el sodio. Entonces, cuando hay el sodio, se permite ese intercambio. Entonces, hay el sodio y permite el paso del agua de mis células del intestino al capilar sanguíneo. No estoy hablando de la célula, porque una vez que llega al capilar sanguíneo, ahora tiene que entrar a la que es la célula. Entonces, cuando yo estoy hidratada de manera eficiente, de manera correcta, entonces mi páncreas también va a funcionar de la mejor manera y voy a poder asimilar de una forma correcta, en este caso, lo que es la glucosa, porque me va a producir suficiente insulina. El otro punto también que es importante es el tema del ejercicio. Ahora, alguien podría decir, ¿por qué es importante el ejercicio cuando una persona es diabética? Y también mantener la masa muscular. La masa muscular, por ejemplo, tenemos tendencia a perder la masa muscular por el paso de los años. El ejercicio lo ayuda a restituir. Ahí se quema la glucosa. El ejercicio es necesario porque una vez, vamos a decir, yo estoy almorzando, me comí mi cantidad de leguminosas o carbohidratos. Una vez que sucede este proceso en mi cuerpo, que la glucosa entra a la célula, si hay oxígeno, me dio 36 monedas energéticas, me dio 36 ATP, si no hay oxígeno me dará 2. Pero ¿qué sucede? Ya la célula está completa, la célula está llena, tiene suficiente energía. La pregunta es, ¿a dónde va ese restante de glucosa? ¿A dónde va? ¿Qué sucede? Ahora sucede otro proceso, que se llama, en cambio, ese es el proceso de la glucogénesis. ¿Qué quiere decir este proceso? Una vez que mi célula, vamos a decir así, está satisfecha, ya tiene su reserva energética, ahora esto de aquí se va a ir guardando en los músculos, esta glucosa se va a guardar en los músculos a manera de reserva como glucógeno. Entonces, cuando yo hago ejercicio, voy a quemar esa reserva de glucógeno y me va a mejorar la resistencia a la insulina, porque como ahora la célula va a estar hambrienta, es otro factor que me va a ayudar de manera positiva para poder asimilar la glucosa. Entonces, como le quité la reserva que tenía de glucosa, ahora entonces la célula quiere, entonces va a mejorar el ingreso. Por eso es necesario el ejercicio, porque va a quemar la reserva de glucosa y me va a hacer el cuerpo mayormente predispuesto para asimilar la siguiente que venga. De hecho, les mencionaba que había también una tríada en el tratamiento de la diabetes. Convencionalmente se lo conoce como nutrición, ejercicio y medicación. Pero como hemos visto en estos días, hablando de la diabetes también tipo 2, se puede prevenir y se puede incluso revertir esta enfermedad con un estilo de vida saludable. De hecho, el doctor Albuja tiene su tratamiento de reversión de diabetes, ¿no? Cosa que antes pues hubiese pensado que era imposible. Él ha demostrado con pacientes diabéticos que los ha hecho ya no diabéticos. No diabéticos, sí. Sí. Gracias al tratamiento, ¿no? Y eso le decía a Nanita que él conoce de estos principios porque él es adventista también, entonces él confía mucho también en Dios y él aplica lo que es la nutrición. Eso yo digo que se les nota a las personas. Por ejemplo, yo no sé eso de la adventista, pero siempre vi, o sea, su amor por la medicina, su amor al prójimo, y alguna vez que lo veía y él oraba. Que ore un médico, así, me parecía así medio tiene otra forma de muy didáctica. Y ahora otro punto también para el tema de lo que es la regulación también del azúcar en nuestro cuerpo. Habíamos dicho que el páncreas
Hay personas que lo consideran dentro del sistema digestivo porque produce jugo pancreático para ayudar a descomponer los alimentos, pero también se lo considera dentro de lo que es el sistema endocrino porque nos produce estas hormonas que vemos de este lado. Entonces, el sistema hormonal se va a ver grandemente afectado por la calidad y las horas de sueño en que yo tenga. Si estamos viendo que la diabetes es una patología en la cual el páncreas, sus células especializadas, se ven destruidas y no hay un tiempo adecuado para que puedan regenerarse, en especial cuando están comiendo de forma constante, cuando nosotros vamos a dormir, nuestro cuerpo se regenera. Es cierto, nuestro cuerpo descansa, pero necesitamos las horas adecuadas para que todos esos procesos internos, todos esos procesos fisiológicos sean optimizados y puedan dar resultados. Entonces, las horas más adecuadas para irnos a dormir pueden ser entre las 9 y 3 de la mañana, o también hay otras personas que dicen de 10 a 3 de la mañana. Mientras más temprano, mejor. Pero lo importante es que a partir de las 10 y hasta las 2, 3 de la mañana, sucede esta regeneración en el cuerpo. Y es donde realmente el cerebro puede estar descansando. Y justamente se ha afectado lo que es el ciclo circadiano. Y es interesante cómo llegaron a descubrir el tema del ciclo circadiano. De hecho, esto fue otorgado, se les dio el premio Nobel de Medicina. Si mal no recuerdo, es en el 2017 o en el 2015, cuando un par de investigadores empezaron a ver la mosca de la fruta y se dieron cuenta que ella era más activa en ciertas horas del día y eran menos inactivas en ciertas horas. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿por qué será que esta mosca es más activa en ciertas horas y será menos activa? Y se pusieron a investigarla. Y finalmente, después de algunos estudios, ellos presentan que esa mosca tenía un gen, y ese gen era lo que marcaba su ciclo de actividad, lo que denominaron como el ciclo circadiano. Después esto fue comprobado con los seres humanos. Nosotros también nos regimos por el día y por la noche. De hecho, como ya estábamos viendo, cuando uno absorbe lo que es la vitamina D por el sol, por medio del sol, esto desencadena en nosotros que cuando los rayos del sol tocan nuestra piel, ese colesterol que está allí puede ser sintetizado, desarrollamos vitamina D, eso ayuda a la absorción del calcio, pero también ayudaba a producir mayor serotonina. Y la serotonina, que es conocida como la hormona de la felicidad, en la noche, cuando ya empieza a oscurecer, ya mi vista, ya mis ojos ya no perciben la luz del sol, eso se va a empezar a transformar en serotonina. ¿Y alguien ha escuchado para qué ayuda la serotonina? Para ayudar a dormir mejor, para relajarnos. También se la conoce, melatonina. Perdón. La melatonina, sí. En la mañana, cuando nuestro cuerpo, pues por la actividad de los rayos del sol, genera serotonina en nuestro cuerpo, la hormona de la felicidad. En la noche, cuando ya todo empieza a oscurecer, esa hormona, la serotonina, se transforma en melatonina. Y la melatonina es considerada como la hormona, en cambio, del sueño. ¿Han visto que hay suplementos de melatonina? Y personas que sufren de insomnio, una de las opciones que le dan es, va a empezar a tomar 10 miligramos de melatonina. Pero también, ¿qué sucede? Cuando nosotros tomamos suficiente sol, tenemos serotonina en el cuerpo, en la noche se va a transformar en melatonina y me va a dar una mejor calidad de sueño, voy a tener esas horas de reparación en mi cuerpo, mi páncreas también se va a regenerar. Esa melatonina puede ser potenciada o decaída también por mi alimentación. Cuando nosotros consumimos alimentos ricos en triptófano, ayudamos a esa conversión de serotonina en melatonina y la potenciamos para una calidad de sueño. Ahora, ¿dónde se encuentra el triptófano? En los cereales integrales. Se encuentran en los cereales integrales mayormente y también en algunas hojas verdes. Entonces, por ejemplo, aquí les han estado consumiendo también avena. La avena también es rica en triptófano. Entonces, eso también les va a ayudar a una mejor conversión de serotonina a melatonina. Eso más de otros factores también que se han visto, que hemos podido ver. Entonces, viendo todos estos puntos, podríamos decir que la diabetes puede ser prevenida o puede ser revertida. Sí. Entonces, si alguien les preguntara, vamos a ver, Holanda, si alguien le preguntara, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi condición de diabetes? ¿Qué podría usted recomendarle? Comer alimentos sanos, pues,
no carbohidratos, sino comes legumbres. Comer bastante. Yo le suelo llamar más granos porque al menos aquí uno lo identifica mejor, las leguminosas. Pero esas personas tienen mucha tensión de lucha, generalmente. Como yo digo, mi cuñada es diabética y ella es una lucha. A mí me preocupa verla. O sea, yo de verdad, cuando voy de visita a ella, ¿por qué no puedo comer así? Digo, yo como sí, digo, bien, pero no sigue, ¿no? Y tiene esos picos de glucosa, que se suben, mira, ella podría tener una mejoría. sí, ese video después me facilita. Yo le mando videos, yo le digo, preparo, yo cuando voy de visita preparo mi comida, a ver cómo solamente lo que yo, las ciertas cosas lo que yo como le digo, coman, pero le guste, no, está medio simple, que no sé qué. Digo, sí, la verdad que está medio simple, puede ser, pero a mí me hace bien esto, así que yo comeré y ya. Y claro, otro día si hay algo, qué sé yo como, pero yo sé que tengo que ir a caminar, a hacer el gimnasio, hago cualquier cosa. Y es triste cuando te dice una persona que está sufriendo ciertas enfermedades como la diabetes y otras más, que cambia su forma de alimentarse, de descanso, de personas que duermen bien, no se duermen la noche, se levantan bien, 12 del día, almorzar, o sea, hacen, ¿cómo que llaman ellos? Desalmuerzo, que llaman. No llaman desayuno, llaman desalmuerzo. Y cuando uno le dice que eso no va a matar, ya mismo. Y de ahí solo ya 2 puntos para finalizar. Uno es que en algún momento yo habré escuchado, bueno, si la fruta también se desdobla o si tiene fructosa, entonces también es mala para nuestro cuerpo. Y hay personas que incluso comparan la fruta con una cucharada de azúcar. Pero no es cierto. ¿Por qué? Yo les preguntaría, ¿qué consideran que puede haber en una cucharada de azúcar? Yo tal vez tendré fibra en esa cucharada de azúcar, yo tendré minerales, tendré fitoquímicos, no, pero en cambio la fruta sí me da. La fruta tiene lo que es la fibra, hay unas que tendrán almidón, hay otras y la mayoría contiene lo que son las vitaminas, los minerales. Entonces, como vimos hace un momento, ya que las leguminosas tienen una alta cantidad de fibra, es lo que no me produce este pico, sino que me va a dar una curva más tolerable. De hecho, recomiendan comer la fruta y no el jugo. No tomar jugo, sino comer la fruta. Con la fibra. Sí, y lo que sí una persona diabética, si es que no está manejando valores regulares o no, aún así está manejando niveles muy altos, aunque esté con, vamos a decirlo, con medicación o en algún tipo de tratamiento, es que en la mañana puede hacer un cambio. Como el cuerpo sale de un ayuno, porque comió la noche anterior, ahora se levanta y se va a preparar, pueden hacer un cambio para que el cuerpo pueda tolerar mejor lo que es el tema de la glucosa, y en el desayuno puede consumir ensaladas y puede consumir alguna preparación que tenga mayormente algún tipo de frejo, lenteja o garbanzo. Y ya en la tarde, hablando del almuerzo, puede consumir lo que es la fruta. Y es importante para todos, y sobre todo para estos pacientes diabéticos, es que lo primero que vayan a consumir, si en este caso en la mañana deciden hacer el cambio para el tema del buen manejo de glucosa y sobre todo el manejo prolongado, extendido, para que no me dé picos, es que lo primero que vayan a comer sea justamente la ensalada, porque eso me va a preparar el estómago y me va a ayudar a reducir esos picos que tengo yo de glucosa en sangre cuando no estoy tratándome de la mejor manera o cuando estoy empezando un tratamiento para poder contrarrestar esta enfermedad. Hay que comer algo que no sea dulce. Claro, mira, eso era lo que yo les decía ese día, ¿no? Que justamente el doctor Andújar hizo en su tratamiento, los nuevos estudios consideran que no se debe de comer la fruta en ayuno. Sabemos que la fruta es fibra y que va al intestino y que para su evacuación normal, pero él decía que los nuevos estudios han determinado que preferible hacer, como tú dices, como un colchoncito al estómago, una ensaladita, una avena, la avena primero, su pancito integral, y luego la fruta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fruta va directamente, comemos en ayuna, unas 8 o 10 horas que no hemos comido nada, viene la fruta, el páncreas va a agarrar la glucosa del azúcar, la fructosa la va a agarrar, quiera o no. Entonces eso va a ir produciendo un trabajo más.
Antes no se consideraba eso, antes se consideraba la fruta en ayuno, Ujú. ya. Pero yo por eso les decía ese día, ¿no? Y cuando yo le escuché, tiene lógica lo que dice. Ya, por eso es que yo he visto personas que han comido, como tú dices, comen primero algo que haga las veces como de controlcito al estómago y luego viendo las frutas. Ujú. En personas que están empezando a querer tratarlos del tema de la diabetes cuando tienen picos bastante altos, uno de los cambios que se están haciendo ahora es que en el desayuno coman ensalada con el segundo y que en la tarde pues coman lo que, o sea, vamos a decir como manera de almuerzo, ahí coman ya la fruta. Y lo que sí, otra recomendación es que en la noche no consuman alimentos muy dulces o incluso si van a consumir frutas, que sean frutas mayormente cítricas, que no tengan un índice glicémico bastante alto. Ahora, no es que una persona diabética no pueda consumir algún tipo de fruta dulce, sino que sea en menor proporción, hasta que se vayan regularizando, hasta que ya mi páncreas empiece a funcionar de la mejor manera. Y esto no tan solo la nutrición, sino que también vimos la importancia del ejercicio, porque va a consumir esas reservas de glucosa y va a hacer entonces que ahora sí la célula se vea más forzada para que pueda entrar la nueva glucosa para poder suplir esa necesidad y almacenarla. Esto sumado al ejercicio, a estar correctamente hidratado, a tomar suficiente sol, a respirar de manera adecuada, entonces me va a dar como resultado el mejoramiento de esta condición. Porque ayer vimos una cita que decía que toda enfermedad tiene una causa y nuestro remedio consiste en identificar cuáles son esas causas que están alterando mi salud, que están alterando mi cuerpo, para yo empezar a tratarlas. Y con cosas que parecieran tan simples, como por ejemplo, ya no consumir la fruta en la mañana, sino en el almuerzo, en la mañana una ensalada, o tomar suficiente agua, o restar de mi dieta alimentos que me vayan a producir picos de glucosa, sino que entonces ahora darle mayormente leguminosas y cereales integrales. Entonces estos cambios que parecieran que no van a impactar, tienen bastante impacto en nuestra salud. Uh-huh. O sea, como que usted estuviera comiendo su almuerzo, pero en el desayuno. Oye, Melissa, pero él dice más o menos como hacen los asiáticos, comer en menor cantidad, porque a veces exageramos en la cantidad de fruta, ¿ya? Y a cierta edad que tenemos, pues debemos de ser más moderados. En ese caso, como decíamos, y la fruta luego ahí mismo, o sea, no estar como dentro del almuerzo. Ya dentro del almuerzo, pues tiene que ser el almuerzo considerado con el alimento que se debe comer. O sea, hermana Paquita, más o menos nos sirven ahorita aquí, por ejemplo, la avena. Nos comeríamos la avena primero, sí, y después la fruta, pero no tanta fruta. No, por eso usted ve que yo me como primero la avena. Yo me como la avena y luego me como la fruta. O sea, no es necesario que coma una ensalada, sino que se coma algo que no sea claro, un pan integral, un pancito con ajo, algo en la mañana, ¿no verdad? Entonces con el chocho, por ejemplo, ahí el pancito con el chocho, eso me va a hacer, como que dice, entró al organismo y el pan que se entretuvo con eso. Ojo, se entretuvo con esa de que he comido y luego viene la fructosa que cae, entonces el páncreas lo va a agarrar de una manera más lenta. Pero yo no quiero... Es lo que él explicaba de esa manera. En lo que yo he tenido con cuestión a la digestión, ¿verdad? Porque yo el problema que yo tuve, porque ya no lo tengo, él me decía que yo no podía comerme, por decir, un pan, cereales, antes de la fruta, porque la fruta es la que abre camino para que mi intestino funcione. Entonces yo me acostumbré siempre a comer la fruta porque me decía el doctor, si usted se come un pan, usted se come un pan antes de la fruta, el pan le forma un taco, me dijo el doctor. Esa era la creencia, como dijo el doctor. Pero tiene sentido, porque la fruta dice que es digerida más rápido que el pan. El pan no tiene la misma facilidad de digestión. Mejor es el cereal o como usted se toma la avena. Mejor en casos particulares, no sé. Sí, no todos los casos son iguales. Por ejemplo, vamos a dar, incluso hasta el Señor en su palabra nos muestra principios, pero no como una regla definida, sino que, por ejemplo, como en ciertos puntos pues coincidíamos aquí con la hermana, hay estudios que nos están mostrando ahora que hacer ese cambio, claro, y la cantidad va a ir en dependencia pues de la persona, también cuando un individuo se encuentra en una dieta para querer restablecer su salud, lo más recomendable no es comer en abundancia, sino comer lo suficiente para suplir las necesidades del cuerpo. Entonces, este cambio, por decirlo así, como que mi almuerzo para mi desayuno,
la proporción en dependencia de cómo sea la estructura de la persona, el fin al que va a llegar. Entonces es que primero consuma su ensalada y ahí después viene la segunda parte, que ya pueden que sean leguminosas, con chochos, con tofu, con algún tomate también picado. Y también porque digo que no puede ser como algo así para todos, el hecho de combinar también después la fruta, porque hay personas que la combinación de fruta y ensalada les genera acidez. Es como el tema también de la avena. Hay personas que dicen, no, consumir avena con la fruta no está bien. Pero esto va a ir en dependencia si la persona tiene algún tipo de intolerancia. Hay personas que tienen su sistema inmunológico bastante sensible, lo que nosotros le llamamos. Entonces eso produce hiperreactividad de cosas, por ejemplo, como incluso hasta el polen o un cereal, en este caso la avena, le puede afectar a esa persona, pero a mí no. Entonces, si a una persona no le pasa nada comiendo avena con fruta y durante años ha comido así, no se deje llevar tan solo porque escuchó de alguien que diga, no, es que combinar esto es malo. Porque no hay un principio que me esté diciendo que esto sea malo, sino que hay personas que sí les puede afectar. Entonces, lo que vemos es como principios generales para poder restablecer la salud. Que ya digo, específicamente el menú para una persona va a ir en dependencia de la patología, la enfermedad que esté sufriendo, el peso y la actividad que vaya a realizar y cómo la podemos ir adecuando para que sea lo más factible para esa persona también. Entonces, eso, y recordar también lo que nos habla la Biblia en Efesios, que dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Es duro para una persona cambiar sus hábitos, porque los hábitos vienen por las costumbres, vienen por lo que nosotros vemos, y los hábitos se desarrollan con el pasar de los años. Entonces, si yo por algunos años he venido comiendo de una manera, si por muchos años yo he venido comportándome de cierta forma, cambiar de la noche a la mañana sí va a ser difícil, porque en nuestra mente, en nuestro cerebro, ya se formaron vías, se formaron caminos. Entonces, cuando yo tengo que hacer una actividad, como despertarme, por ejemplo, en la mañana, yo sé que ya durante un tiempo mi mesón está de este lado, o sea, mi mesita de noche. Entonces, si yo voy a agarrar los lentes, ya tan solo por inercia, yo hago así y voy a coger mis lentes. Pero ¿qué pasa si yo muevo la mesa del otro lado? Aún así, los primeros días yo voy a estar poniendo mi brazo de este lado. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer una actividad, el cerebro lo que tiene son vías, vamos a decir como atajos para hacer más efectivo lo que tengo que realizar. Entonces, tengo que ejercer una voluntad, tengo que empezar a uno mismo a motivarse, a uno mismo tener que ponerse presión para poder cambiar. Es verdad, el ser humano para él solito es difícil, pero recordar que el Señor dice que todo lo puedo en Él que me fortalece, y cuando dice todo, es todo lo que Él desee para con uno.